Vamos a hacer un repaso de la lección. Gracias al Señor, el profesor que teníamos, gracias al Señor, nuestro profesor, nos enseñó cosas interesantes en la clase. De la palabra de Dios. Entendemos que no todos tienen la misma facilidad de palabras para transmitir, ¿no es cierto? Pero hay unos más, otros menos. Pero el Señor nos utiliza conforme a su misericordia, ¿no es cierto? En esta hora el Señor nos utilice para que podamos dar un repaso, ¿no es cierto?, a la lección de esta mañana. Dice, defensa y muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? A ver, si vemos en el capítulo 6, vamos a echar hacia atrás, dice que en esos días, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, en los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros nos dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Todo tipo de trabajo en la iglesia es bendecido por Dios. Amén. Aunque sea que usted tome una escoba y tenga que lavar los baños, limpiar los baños, ensuciarse ahí en los baños, Dios tiene considerado el mismo salario para usted como para el que dedica. Porque dice que a todos, cuando los llamó a trabajar a su viña, les pagó un denario. Así que usted no tenga vergüenza de hacer aseo, de limpiar, de ordenar la casa del Señor. ¿No es cierto? No, todo lo contrario. Siéntase dichoso, honrado, porque está sirviendo a Dios. Y aquí, mire, se hizo una elección de personas que a lo mejor tenían la buena intención de hacer algo en la iglesia, pero nadie lo tomaba en cuenta. A lo mejor o eran personas que hacían algo, pero se entiende una cosa. Esteban fue uno de los escogidos de entre los 7. Dice, déjenme buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ahí está Esteban. ¿Quién era Esteban? Un discípulo. No era un apóstol, era un discípulo. ¿Cómo puede ser usted, ¿no es cierto? A lo mejor un miembro que pasa desapercibido en la iglesia. Pero aquí el Señor o los mismos hermanos dijeron, este hermano, ¿no es cierto? Dieron sus opiniones, como cuando, no lo había comentado, ¿no es cierto? Y se hizo la elección de 7 personas que sirvieran a las mesas para atender también, ¿no es cierto?, no tan solo a los israelitas, sino que también a los gentiles. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que este varón se destacó más que los otros. Porque este varón, aparte de hacer el trabajo que se le encomendó, él se dedicaba también a transmitir la palabra. Porque no tan solo usted puede hacer la obra aquí en la iglesia, usted también puede predicar en su casa, en su trabajo, en su colegio. Claro, porque no está limitado solamente aquí a la iglesia. No somos, como un animalito de circo que está encerrado en una jaula y solamente lo ocupan para la función. No, nosotros no estamos encerrados en jaula. En la mañana, mire, la clase que daba el hermano o la explicación
explicación que daba el hermano en la oración, decía que un pez, estando en el agua, está vivo. Si no está en el agua, muere. ¿No es cierto? Sea que esté amarrado, atado, encarcelado, como sea, pero muere. Pero si está en el agua, aunque esté amarrado, atado, encarcelado, aunque esté en la pecera, está vivo. Y estando vivo, tiene la oportunidad de clamar. Clamar a Dios, pedir misericordia, orar a Dios. Señor, no tengo estos dones, yo no tengo ningún don para trabajar en la iglesia. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no me da un don, Señor, para trabajar? Y el Señor se lo va a dar. Pídalo con fe, con confianza. Y este varón de Esteban, porque de él estamos hablando, era un hombre lleno de la gracia de Dios. Había hecho oración este hombre. Había hecho oración. Y aparte de eso, de servir a las mesas, él también iba y se ponía a discutir de la palabra de Dios. Yo tengo que hablar, y sabe, él se refería a la palabra, y lo vemos aquí, que lo traen para juzgarlo. Y dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, esto es así, o sea, está preguntando si es verdad la acusación que habían inventado, porque inventaron una acusación que él había dicho que Jesús, del cual él hablaba, que ya había muerto, y que Esteban hablaba de Jesús, ¿no es cierto? Y Esteban le decía que iba a cambiar las costumbres del pueblo, porque cuando un pueblo se vuelve religioso, se acostumbra a hacer las mismas cosas siempre. No hay nada nuevo, no hay novedad de vida. Usted entra en la iglesia católica, entra así, o entran, nosotros no entramos, entran así. Porque en esa iglesia incluso están sepultados los mismos sacerdotes ahí en la iglesia. Ayer daban un reportaje de televisión que ahí en la catedral descubrieron la tumba de Portales, de Diego Portales. Y encontraron a este señor ahí casi momificado. Y tenía las mismas señales de cuando falleció. Una bala acá entre los ojos. Y cosas así. Entonces, cuando el pueblo se vuelve religioso, se vuelve una tradición, una costumbre de hacer las mismas cosas todos los días. No hay vida, no hay espíritu, sino que es solamente por costumbre. Usted no se acostumbre a estar en la iglesia, como decía en la mañana el hermano, que no debe ser una rutina, una costumbre para nosotros llegar, sino que ni por compromiso. No, porque hoy día me toca la escuela a mí, yo tengo que estar. No. Hoy día tengo que ir a alabar a Dios. Me ocupen o no me ocupen, yo tengo que ir a alabar a Dios hoy día. Y eso voy a hacer. Voy a adorar a Dios. Voy a cantar a Dios. Voy a agradecerle que Él ha sido bueno para conmigo. Que Él me ha dado. Miren los hermanos ahí se gloriaban diciendo, no estoy sin trabajo y he comido mejor que cuando tenía trabajo. Y es verdad, ¿qué? ¿A qué no le ha pasado? ¿Algunos se han muerto de hambre? ¿Algunos han llegado desfalleciéndose aquí? Me parece que no. Aunque no tomé desayuno hoy en la mañana, pero igual me tomé un tecito y me comí una galletita antes de venir a la oración. Yo tengo por costumbre comer, a la hora que sea, como igual. Pero hermano, doy gracias a Dios que no es igual. A Dios gracias. Pero hermano, se entiende de que usted tiene que venir a Dios, venir a la casa del Señor con la intención de adorar a Dios. No de ser visto. Si aquí, mire, yo doy gracias a Dios y reconozco que aquí la mayoría de nosotros, hermanos, de nosotros, desde nuestro pastor para abajo, los oficiales, los profesores, nadie anda buscando el puesto. Esteban no buscó el puesto. Esteban adoró a Dios, oró a Dios, se dedicó a Dios, consagró su vida y fue utilizado para servir a las mesas. Fue elegido por los 7 o por los 6, fue elegido
para servir a las mesas, para ocupar el puesto de los apóstoles, porque los apóstoles estaban sirviendo a las mesas, pero como también tenían que salir a predicar la palabra, llevar el mensaje a otros pueblos, ¿no es cierto?, fue necesario que ahora otros se encargaran de este trabajo. Y Esteban lo estaba haciendo, y era tal la gracia de Dios en él, que era irresistible su conversación, ¿no es cierto? Y como no encontraron cómo contradecirle, porque siempre les hablaba de la palabra y lo acusaron. Y ahora vemos a Esteban defendiéndose. Y mire de la forma que lo hace, oiga, sí, es increíble, hermano. A usted lo acusan de algo, usted saca todo el reportaje que tiene. Yo también, yo saco el reportaje, ¿no es cierto? Saco los videos y muestro que soy inocente. De todas formas, yo muestro que soy inocente. No soy culpable. Pero aquí Esteban, mire, en vez de defenderse, dice: Señor, bendito Dios. Porque el sacerdote le pregunta, el sacerdote, estamos hablando de la autoridad eclesiástica, los que tienen conocimiento, los sacerdotes, los que enseñaban al pueblo, ellos eran los indicados para enseñar al pueblo, porque ellos tenían conocimiento de lo que había pasado en la escritura antigua, en el Antiguo Testamento. Ellos se conocían el Testamento, el Antiguo Testamento, sabían lo que habían dicho los profetas, sabían que iba a venir un Mesías. Pero ellos siempre ocultaron estas cosas, no quisieron demostrarle al pueblo. Incluso podemos entender que incluso aquí en Chile, hasta hace un par de años atrás, hacían las misas en latín. ¿Quién le iba a entender el latín? Si apenas decía el hermano: yo pasé silbando por el colegio, yo también. Así es, Señor. Tirando piedras a lo mejor. Pero ¿quién iba a entender el latín? ¿Me entienden? Menos una persona de Cerro Navia. Hay que ubicarse. Entonces, hasta eso, podemos ver aquí que el sacerdote hace la pregunta. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? ¿Es verdad lo que se está diciendo de ti? ¿Y sabe lo que dice él? Y él dijo: varones. Y empieza a relatarle lo que pasó con Abraham, de cómo vivía en tierra extraña, ¿no es cierto? Y Dios se le aparece y le dice: sal de tu tierra, de la tierra de los caldeos, y de tu parentela, porque ahí tenía toda su familia. Y el que no dejare padre ni madre no será digno de mí. Abraham dejó toda su familia atrás. No, yo voy donde Dios me está mandando. Y así lo hizo. Y ustedes empiezan a contarle, a relatarle esta historia. Miren la defensa, oiga, qué curioso la defensa que hace Esteban de las acusaciones que le hacen a él, porque a él lo están acusando. Lo están acusando de blasfemia, de blasfemar contra Moisés, contra la ley, contra el templo, porque Esteban le decía: el Señor va a derribar este templo, el Señor va a cambiar las costumbres. Ya esto que Moisés nos dio la ley, esto ya va a quedar atrás, porque ahora vino Cristo, porque el que ustedes mataron, le dice. Ayúdanos el Señor, y de esa forma empieza a defenderse. Pero era de tal forma la defensa que él hacía, que a él no le importó su vida. La fe que él tenía fue superior a su orgullo, a su ego personal, a la oportunidad que se le estaba dando de defenderse para salvar su vida. Porque acuérdense que cuando a Jesús también le pasó, a Jesús lo acusaron, no que él lo defendiera. Un hombre por ahí, ¿no es cierto?, se levantó de la multitud y dijo: hermano, pero yo creo que lo que estamos haciendo contra este hombre, a lo mejor estamos, ¿no es cierto?, estamos yéndolo contra Dios. Pero ni aún a él se le escucharon. Entonces a Esteban aquí no le importó defender su vida personal. Él dio su vida
por la causa del Señor. Aparte de ser un servidor en la casa del Señor, aparte de ser una persona que trabajaba en las cosas de Dios, ¿no es cierto?, y de transmitir la palabra, él también ahora entrega su vida. Y vemos lo que le pasa más adelante, que lo apedrean. Lo apedrean, pero lo que pasó con él, que él empieza a relatarle lo que pasó, lo que había pasado en la historia en el Antiguo Testamento, de cómo se dieron las cosas. Y la fe que tuvo Abraham también estuvo en Esteban. Y la fe que estuvo, mire, el profesor nos preguntaba en la clase, ¿qué tenemos nosotros de Esteban? Fácil, fe. Abraham tuvo fe para creerle a Dios. Esteban tuvo fe para afirmarse en las cosas de Dios. Y nosotros hoy en día estamos en la casa de Dios por fe. Entonces, como le decía, nosotros aquí no venimos para ser vistos, ni para que nos manden, ni para que nos ocupen, no, pues no. Si aquí estamos de oficiales porque la misericordia de Dios nos ha rodeado. Nada, si somos siervos inútiles. Si hay otros más importantes que podrían estar acá, pero la misericordia de Dios nos ha rodeado. Si usted está sentado en una clase, la misericordia de Dios, que podría usted estar en la playa, ¿no es cierto?, vacacionando por ahí, en el campo, no sé, viéndose, durmiendo en su casa, por último, descansando con estos días así medio raros que amanecen. Ya se pasó un día, así que olvídense. Así que, pero estar aquí en la casa del Señor, ahí como medio aburrido, escuchando al hermano que está hablando delante, pero ¿sabe? Lo que usted está escuchando es mucho más importante que lo que usted pueda estar haciendo allá afuera. Porque esto a usted lo puede salvar. Porque esta palabra es para salvación. ¿Me entiende? No es porque usted tenga tiempo de sobra para estar aquí escuchando al hermano. Si el hermano no tiene menos brillo que... Pero aquí está. El Señor le está hablando a usted, le está diciendo, mira, la defensa que tú haces de tu vida o de las acusaciones que a ti te pueden hacer está de más, porque es Él el que se encarga de juzgar. Mira, acá dice en el verso en el verso 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios se encarga de las cosas. No eche mano usted a la herramienta para defenderse. Eche mano de lo que Dios le ha dado, lo pone para predicar la palabra, para decirle a otro, Cristo te ama. ¿No es cierto? Para traer gente a la iglesia, para servir en las cosas de Dios. Si hoy día fue el punto, vayan a venir en la tarde. ¿No es cierto? Si hoy día viene una reunión, venga mañana también. En la medida que usted pueda, venga, asista. Siempre estamos diciendo, estamos en los últimos tiempos, la palabra lo dice, ya no queda más tiempo. Pero si perdemos la oportunidad nosotros de salvarnos, ¿quiénes van a ser responsables de nosotros? Nosotros mismos. Usted mismo va a ser responsable de su salvación. Así que por favor, hermano, mire, Esteban, antes de, y lo dice en los versos más adelante, en la otra clase, dice que antes de morir, él vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Esto nos da a entender a nosotros que la fe de él era más importante que cualquier otra cosa. Para él, la promesa que Dios hizo de que iba a salvar al que creyera, en él se hizo una realidad y él creyó y nos da testimonio. Este libro de Lucas, este libro del libro de Hechos, se dice que lo escribió Lucas como 40 años después que el maestro falleció, aproximadamente. Ahora, se entiende de que cuando matan a Esteban, Lucas no estaba presente porque él supuestamente andaba, ¿no es cierto?, como apóstol
entregando el mensaje en otros pueblos por los demás apóstoles, ¿no es cierto? Pero lo relata de tal forma de que como si él lo estuviera viviendo, como si él lo estuviera viendo todo. Así que ayúdanos a nosotros, el Señor, a que esta fe, que podamos nosotros, mire, nosotros no hemos visto nada de esto, pero sí podemos creer a la palabra de Dios. Y la palabra me dice que así fue. Y si dice que así fue, es porque así fue. Y que no le vengan con cuenta a usted, que le digan, no, pero que mira, que la palabra, no, que mira, dice acá el libro No, si la palabra a mí me dice que Esteban fue muerto, ¿no es cierto?, apedreado hasta que murió, así fue. Si la palabra a mí me dice que Dios murió y resucitó al tercer día y que Él me dejó una promesa, que Él se iba, pero mandaría el Consolador, es porque el Espíritu de Dios va a estar conmigo. Yo debo creer. Y cuando el Espíritu de Dios esté conmigo, a lo mejor voy a ser igual a Esteban. ¿No es cierto? Porque ¿qué nos falta a nosotros? Más conservación. La fe que tenemos a lo mejor es poca, porque la palabra dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿qué no haría? Entonces quiere decir que la fe que tenemos es más pequeña todavía, pero tenemos la oportunidad de consagrar nuestra vida y hacer que la fe aumente y el poder de Dios permanezca en nosotros, que no esté por ratitos, que no esté por ratitos, que no esté, ¿no es cierto?, cuando la reunión está emocionante o cantan bonito y a mí me dé por hablar en lengua. ¿A quiénes se le habla en lengua? A los incrédulos. Dios toma los medios y habla en lengua a los incrédulos. Porque no es que aquí le hablamos en castellano o en español, estamos hablando en español, y si no cree, ¿cómo lo voy a hablar en lengua? Al menos a él. Pero Dios toma los medios y muchas veces esto sucedía más antes cuando había gente más incrédula, ¿no es cierto? Hoy día igual todo el mundo conoce el Evangelio, a todo el mundo se le ha hablado, pero igual hay gente que no cree, pero los que creen, Dios se está encargando de añadirlos a la iglesia, añadir, ¿no es cierto? Nosotros vamos predicando y la gente cree y Dios se encarga de añadir a los que van a ser salvos. Porque no todos llegan. De 100 personas que oyen la palabra, llegan 5 o 10, cuando mucho, 1. Pero es porque Dios tiene predestinada a esa persona para salvación. ¿No es cierto? Ahora, el deber nuestro es cuidar nuestra salvación, de alguna forma, cuidarla. ¿Cómo? Consagrando nuestra vida. Tratando, ¿no es cierto?, de ser cada día más efectivo en la casa del Señor, de ser, ¿no es cierto?, más cooperadores en todo sentido en la casa del Señor, de preocuparse de estar en la casa del Señor, de servir a Dios, porque si no, no habría necesidad de hacer servicio todos los días, ¿no es cierto? Sería una vez a la semana, 2 veces a la semana, y con eso sería suficiente. Pero yo necesito participar cada día más en la casa del Señor. Ayúdanos el Señor. Mire, el texto, para hacerle un pequeño recordatorio, Hebreos, dice, aquí habla de la fe, ¿no es cierto? Estamos hablando de la fe de Esteban, para que usted entienda. Esteban, por fe, él no se defendió, él habló de la palabra. Le recordó a los israelitas de cómo había sido, ¿no es cierto?, lo que sucedió desde Abraham hacia adelante. Ahora, dice, por la fe Abraham siendo llamado. Ve, aquí estamos haciendo como un recordatorio de lo mismo que estaba hablando Esteban. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Nosotros, por la fe, estamos en la iglesia escuchando esta palabra. Porque Dios nos hizo una promesa un día.
que si yo creyera en Él, Él tiene el poder para darme vida eterna. Lo que muchos andan buscando en muchas cosas, en la fuente de la vida, en el agua de la vida, en tantas cosas, en tal parte están vendiendo, ¿no es cierto?, una pomada que a usted lo va a hacer eterno. En cambio, Dios me promete que si yo creo en Cristo y soy fiel, voy a recibir la corona de vida eterna. O sea, como se nos dice siempre, que no vamos a morir, sino que vamos a dormir. Y vamos a poder alcanzar vida eterna. Y no tan solo nosotros, sino que mire, estos hombres que por la fe, como les decía, por la fe habrán siendo llamados. ¿De qué? De Dios. Dios se le apareció y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te daré. Ya. De cosas que aún no dice. A ver, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. ¿Y nosotros qué es lo que somos? Nosotros nacimos aquí en Chile, pero somos peregrinos. Nosotros estamos de paso, hermano. Así que no se venga a ser el dueño de su casa, el dueño de su sitio. Sí, está a nombre suyo, ¿no es cierto? Pero cuando usted muera, va a pasar a otra persona, a su hijo, a su nieto, no sé. Y usted no se va a llevar ese terreno, no se va a llevar esa casa. Con suerte, tenemos que tratar de salvar el alma. Porque el cuerpo tampoco es nuestro. Si el alma nuestra está en algo que no es nuestro, que no es suyo. Por eso dice que somos peregrinos. Dios nos dice así y se derrumba y se va al hoyo. Pero lo que tenemos que salvar es el alma. Ayúdanos al Señor. Mire, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, pero que no recibió. ¿Por qué? Que había de recibir, ¿no es cierto?, como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Se la había prometido Dios, pero él estuvo como extranjero, como peregrino. No se le permitió tener heredad en ese lugar, ¿ya? Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, ¿ve? Como en tierra ajena. Así que no se olvide que usted tiene un lindo cuerpo, ¿no es cierto?, que usted es bien parecido, ¿no? Si el cuerpo que usted tiene está prestado, hermano, por algún tiempo, y Dios le va a decir un día: sube un edificio, porque el edificio o lo que vamos a tener allá arriba es algo celestial, no es algo terrenal. Lo terrenal es pequeño, está aquí abajo, y lo celestial está allá arriba, mucho más grande. Así que nosotros tenemos que, a través de nuestra fe, tratar y procurar en lo posible de alcanzar la meta. Como dice, ¿no es cierto?, el mismo libro de Hebreos. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ven? Vamos corriendo una carrera y tenemos que llegar a la meta para salvar nuestra alma. Todo lo demás es vanidad, dijo el predicador. Todo lo demás es vanidad. La ropa, todo lo que usted tenga acá, la casa, el auto, ¿no es cierto?, la pinta, el físico. Hay unos hombres tremendos, así que las mujeres quedan admiradas, pero ¿saben? Eso va a quedar acá, eso no se va a salvar. ¿Me entienden? Lo que vamos a salvar es el alma. Por eso le digo, debemos procurar nosotros, con la ayuda del Señor, tratar de salvarnos de lo que viene.
Ahora, se entiende de que lo que viene para algunos va a ser terrible, para algunas personas va a ser terrible. Me imagino yo que va a ser peor para aquellos que se van a quedar. Con conocimiento y todo se van a quedar. Dice la Escritura que y se cuenta de que cuando la iglesia vuele, ¿no es cierto?, al encuentro del Señor, va a quedar todo acá. Y alguien más, alguien de la congregación va a llegar pensando que va a haber reunión y se va a encontrar con que no hay nadie. La iglesia está cerrada. ¿Y qué pasó con los hermanos? Pobre hermano ese, ¿cómo se va a pegar? Como decimos nosotros vulgarmente, las puñaladas. Oh, y si tuve la oportunidad de ser salvo y me quedé, ¿sabe? Pobrecito de su hermano. Porque no van a tener oportunidad, una segunda oportunidad no va a haber para ellos. No, porque acuérdense que esta oportunidad solamente va a durar un tiempo. Dice que el tiempo de los gentiles se va a terminar. Nosotros somos los gentiles. Así que nosotros debemos procurar en lo posible de alcanzar la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? La salvación de nuestra alma. Porque es una promesa de Dios. ¿No es cierto? Que Él nos daría vida eterna. Así que el Señor nos bendiga, dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿De cuál promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no es cierto? Esa misma promesa también la tomaron Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Ahora, cuando a Abraham le promete Dios herencia, le dice que se la daría, pero no a él directamente, sino que a su descendencia, y no tenía hijos. Entonces, para Abraham era doble la fe que tenía que tener para creerle a Dios que iba a recibir una heredad y a la vez iba a tener hijos. Y Abraham, usted sabe que tuvo hijos a los 90, a los 100 años, y su mujer igual. Eran ancianos ya, pues prácticamente. Era como si una mujer de hoy en día a los 60 tuviese un hijo. Es como difícil. Pero usted sabe que para Dios todo lo difícil, todo lo imposible para nosotros, para Dios es posible. Así que usted, si se encuentra afligido, angustiado, tiene alguna enfermedad, el doctor le ha dicho, mira, no, a ti te queda nada, poco tiempo, hermana, sirva a Dios. Si sea como sea, en las buenas y en las malas, sirva a Dios. Aunque llegue apenas a la iglesia, pero llegue a la iglesia. Acérquese a Dios, acérquese a esta fuente de vida que hay aquí. Aquí hay una fuente de vida que salta a la vida eterna. Y aquí está. Todos los días aquí estamos con un envase aquí, estamos dándole agua a los hermanos. Recibe, hermano, abra la boca y le echamos agua. Cada predicador que se sube aquí, no le rociamos como hacen, ¿no es cierto?, otras personas rocian agua, no, nosotros no, le damos en la boca a los hermanos. Hermano recibe, hermano recibe. Agua de vida, hermano. No es un agua cualquiera, no es un agua común y corriente, no es un agua purificada, es un agua santificada, porque es palabra de Dios. Así que recíbelo de Él. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena. Considere que su tierra es la que usted habita, en la que está su espíritu, en su cuerpo. Considere que es ajeno. Eso es de Dios, cuídelo, abríguelo, adórnelo, límpielo, para Dios. No es que
La palabra dice que las mujeres deben vestirse, ¿no es cierto?, decorosamente. Los hombres deben presentarse, ¿no es cierto?, con un cabello corto, ¿no es cierto?, limpio, ordenado. Y nos da todas las indicaciones. Busque usted y va a leer ahí cómo debe el hombre andar, cómo debe la mujer andar, pero para Dios. No para ser visto del mundo. Si usted quiere ser visto del mundo, vístase como el mundo se viste. Y lo van a mirar de pie a cabeza. Y le van a decir, uy, ¿para qué le digo más? A los más viejitos le van a decir, abuelita. ¿Entienden? Porque el mundo mira la carne, pero nosotros no miramos la carne. Nosotros nos vestimos, ¿no es cierto?, nos arreglamos con lo mejor que tenemos. Venimos porque estamos ante la presencia del Dios Todopoderoso, de un Dios que nos ha prometido lo que nadie nos ha prometido, de un Dios que nos ha ofrecido lo que nadie nos ha ofrecido. Porque aquí en la tierra ustedes le pueden ofrecer montones de cosas, 1000 promesas, los gobiernos especialmente, la junta de vecinos, los alcaldes, pero ahí ha tenido que rascarse la solita usted nomás por ahí, achacarse las manos solitas nomás para poder surgir. Pero hermanos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios que tenemos, ¿no es cierto?, la sabiduría. Porque aquí Esteban, lo leímos en el libro de los Hechos, que a Esteban fue una de las personas que eligieron porque en ellos estaba, ¿qué es lo que había? Sabiduría. Había santidad en ella. A ver, busquemos en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Hechos 6. Ya, dice: buscad pues, hermanos, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vestimos para Dios con sabiduría, no escandalosamente, ¿no es cierto? Servimos a Dios con sabiduría, porque sabemos a quién servimos. Como Abraham sabía a quién servía, y él dijo, yo voy, ¿no es cierto?, yo voy. Como también, por ejemplo, nuestro pastor nos ha explicado a nosotros, cuando a él le dijeron, vaya a hacerse cargo de la iglesia del Cerro Navia. ¿Quién iba a dar el peso por Cerro Navia? O vaya a ver, le dijeron, y de ahí tomaron la decisión. Y él le dijo, no, si usted me manda, yo voy. Amén. Sin mirar qué es lo que había. Así también nosotros, cuando el Señor nos quiera utilizar, amén, yo voy. Amén. Y no estarle diciendo a nuestro pastor, pero mi pastor, si usted me está mandando, tiene que pasarme la plata a la misma, como dijo una vez por ahí alguien. Hermano, Dios usted me llamó para salvación, no para, ¿no es cierto?, no para que usted ponga condiciones. ¿O usted le puso condiciones a Dios para venir a la iglesia? No, si usted estaba allá, a lo mejor ahí, no sé, por la calle, no sé en qué estado estaba, yo estaba en la calle, yo estaba ahí en la cuneta. Voy a decirlo así, estaba en la cuneta. Y Dios me dijo, ven, eso no es para mí, pero hoy en día entiendo, era para mí, era una oportunidad que se me estaba dando. Y la aproveché, porque aquí estoy. Y gracias a Dios, mire, no es por nada. Mi familia no camina, pero gracias a Dios somos 4 los que caminamos, de los 10. Y los demás no están ni ahí. Pero de a poquito, ¿no es cierto? Una hermana, después vienen sus hijos, sus nietos, ¿no es cierto? Y así va aumentando, porque Dios va añadiendo los que van a ser salvos. Pero no porque yo sea el que predique, ¿no es cierto? No sea porque yo lo he traído a la iglesia, no.
sino a la misericordia. Así que Dios nos ayude. Terminamos entonces, dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La misma promesa que le hizo a Abraham, también la hizo a nosotros. Te haré heredero de una tierra prometida, la nueva Jerusalén, y yo espero estar ahí. Espero que estemos juntos y en armonía, como debemos habitar los hermanos de la iglesia, juntos y en armonía. No pendenciando, ¿no es cierto? No echándonos la bronca unos a otros, que este lo hace mal, que mejor lo hago yo, que este no debieran haberlo puesto, porque dice pura cosas raras, no, sino que, Señor, dale gracias a nuestro hermano. Es humilde, pero dale gracias, utilízalo, ¿no es cierto? Y yo debo servir de todo lo que a mí me sirve, porque la comida se sirve para comerse, no para sacarle las flores, como decía alguien por ahí. Ay, mamá, que tantas flores le echaste a la comida, por la verdura. Voy a decir que no decía eso, le echáis muchas flores a la comida, y no eran flores, eran verduras. Así que el Señor nos bendiga, el Señor confirme esta palabra. Mire, algo sencillo, algo simple, pero algo hemos aprendido. Dios bendiga esta escuela, Dios bendiga esta clase, nos vamos a ir temprano, y que Dios bendiga también en la reunión que nuestro pastor esté participando, ¿no es cierto? Con su ayudante, Dios le dé muchas gracias y lo traiga de vuelta para que la semana esté con nosotros, ¿no es cierto? Él anda en supervisión. Usted venga a verlo a la tarde, venga a ver al Señor a la tarde. Nuestro pastor también va a estar en la reunión, ¿no es cierto? Pero usted venga, no se quede. Usted no fue con él, venga a la iglesia, ¿no es cierto? Ayúdenos al Señor, aprovecho de pasarle el rato. Venga a la iglesia, porque a la tarde también va a haber palabra de Dios. Usted necesita, venga a escuchar la palabra de Dios. Bueno, doy gracias a Dios por esta misericordia, para el Señor honra y gloria. Nuestro hermano Jorge, oremos al Señor. Amado Dios y Padre eterno, te agradecemos, Señor, la gran oportunidad que nos has dado en este día, de haber llegado a su casa a oración